Señor, Gloria a Dios. damos gracias al Señor nuevamente. Agradecidos por la palabra, porque no tenemos más glorioso que agradecer por la palabra. No hay nada más importante que eso. Amén. Cualquier otro agradecimiento es de menor importancia. Lo más importante es la palabra. Como dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos siguiendo a Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Como dice el versículo 7, ni seas idolatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias por la sangre que nos cubre, por el Cristo que comemos y bebemos, por el Cristo que inhalamos día a día, por ese Cristo maravilloso que tú nos comunicas, nos transmites, nos das a conocer a través de tu palabra. Lo creemos, Señor, que Cristo ha sido para nosotros nuestro pan diario, en el cual reposamos, bebemos y comemos, y inclinas nuestro corazón y unes nuestro espíritu a Él. Nos unes en una mente, en un solo corazón, nos concedes la gracia, la misericordia, que van, Señor, delante de ti para con nosotros. En el nombre de Jesús, concédenos el denuedo, revélanos a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hemos estado hablando mucho acerca de David, Absalón, Salomón, pero el que más nos impacta es Salomón. ¿Hasta dónde fue capaz de adorar 4 demonios de peso? No eran demonios baratos. No eran de los que expulsamos nosotros. Esos nos expulsan. Una vez entra esa clase de demonios, nos expulsa. Eso es nada más la cruz, lo saca. No hay otra. Si Dios no le manda la cruz a una persona, como se la mandó a David, como se la mandó a Salomón, si Dios no hace eso, no hay forma de liberarlos. Por eso dice aquí, mató 20,000 en un día. Guardémonos de esas fornicaciones que hicieron alrededor del becerro. Tener contactos con otros seres. Por eso es que hasta en la cumbre del monte se oía los gritos, pero no de guerra como pensaba. Entonces, ¿por qué Salomón hizo eso si era sabio? Porque a la luz de la vida espiritual es claro que Salomón era un hombre sabio, pero no un hombre espiritual. Era un hombre capaz, pero no un hombre de vida. Un hombre cuya sabiduría era un don, pero no en la medida de la vida en él. Como por ejemplo, Dios le puede dar a una persona el don de fe, pero no la fe.
porque el don de fe se da de una vez, pero ese don de fe funciona de vez en cuando, en alguna necesidad. Entonces la sabiduría era un don, le funcionaba en cierta necesidad. Entonces cuando Salomón acudió a esto, la sabiduría no le funcionó ahí, porque era un don. Cuando Dios lo detenía el don, y cuando se lo daba, como el don de fe, pues. Dice que la palabra habla de los dones, el don de fe, el don de hacer milagros. No siempre hace milagros uno. Es la palabra de sabiduría, no siempre tiene palabra de sabiduría. Entonces, Salomón tenía el don de la sabiduría, pero no tenía el espíritu de sabiduría, de revelación. O sea, el que nace a través de la vida. Ese sí no falla. Ese sí nunca se pierde. Ese nos ayuda en cualquier necesidad. Entonces lo que hizo Dios es que el don no operó en el momento que Salomón acudió a esa clase de pecado. Lo bloqueó Dios. Se cegó. Pero no David. Aunque David quiso llegar en algún grado a eso, pero la sabiduría que Dios le había dado a él era sabiduría viviente. No era una sabiduría de un don. Porque imagínense que Salomón llegó un día, se encontró con Dios y le dijo, Señor, dame la sabiduría para llegar a este país. Se la dio inmediatamente. Ahí. ¿No ve usted a Salomón sufriendo para obtener esa como David? Pues David desde que nació, sufrió. Rechazado por todo y por todos. Así creció en la sabiduría. Pero Salomón no, porque Salomón nació en cuna de oro. Nació ya rey, nació rico, tenía todo. Y todavía le dan un don de sabiduría. Que operaba cuando Dios quería que operara. Como el don de hacer milagros. Que opera cuando Dios quiere que opere. Pero la sabiduría viviente acerca de Cristo forjado en nosotros es una sabiduría que permanece para siempre y nunca nos falla. Es por eso que a nosotros sería imposible caer en un pecado así. Y si cayéramos, no sería porque la sabiduría quedó bloqueada, sería por voluntad propia. En el caso de Salomón, no pudo. Lo bloquearon. Le detuvieron el don. Se volvió un necio. Y entonces cayó en ese pecado. Ahora entiende usted por qué cayó en ese pecado. Un hombre tan sabio, sí, sabio antes de subir al monte. Pero una vez empezó a subir, se bloqueó. Ya no pudo detener. Entonces, sus logros evidencian la capacidad proveniente del don que Dios le había dado. O sea, todas las capacidades de Salomón era por el don que Dios le había dado. Ese don que Dios le concedió, mas no son manifestaciones de la capacidad propia de la madurez. Dios puede darle un don de fe a una persona carnal. Puede darle un don de hacer milagros a una persona carnal. Los corintios se movían los 9 dones de poder, pero no se movía la vida. Porque Pablo les dijo que eran niños, carnales, les dijo. Y tenían los 9 dones operando en ellos. No os falta ningún don. Todos los tenían. Pero no tenían vida. Porque se confundieron ellos, creyeron que los dones que tenían eran suficientes. Les pasó la de la Odisea, que dijeron que todos los dones que tenían eran suficientes y que no necesitaban más, nada. Estaban completos. Entonces hay personas cristianas que Dios les da dones y creen que es suficiente. Y por eso se dedican nada más a hacer lo que el don les dice. Milagros, señales, prodigios, todo lo que hacen. Pero no dan vida a nadie. Porque nada más opera el don cuando Dios quiere. La sabiduría es permanente. El espíritu de sabiduría y revelación. Gloria a Dios. Entonces, la vida divina que le faltó a Salomón lo llevó a ser independiente. Independiente.
y por eso cayó en ese grave pecados. Porque él comió del árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Comió Salomón. Gloria a Dios. Así que comer del árbol del conocimiento es hacerse uno con la serpiente. Absalón, cuando comió del árbol del conocimiento, una vez que empezó, se le bloqueó el don de sabiduría, él subió y entonces comenzó a comer el árbol del conocimiento. Ahí se hizo uno con la serpiente. Entonces, ese árbol del conocimiento, una vez que comemos de la letra, nos hacemos uno con Satanás y nos divorciamos de Dios. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Se divorció de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que perdió Salomón? Perdió el disfrute que Salomón había conseguido de disfrutar la buena tierra dada por Dios. Él llegó a su apogeo de disfrutar la buena tierra mediante el don que le concedió. Sin embargo, debido a su medida tan reducida de la madurez espiritual, él fue separado del disfrute de la buena tierra en el plan eterno de Dios a causa de su desenfreno al dar rienda suelta a sus concupiscencias como lo hizo su padre David. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que David era perfecto? ¿Y por qué inclusive dice que Salomón no se dejó guiar como su padre David? Y su corazón era torcido, no como recto como el de su padre David. Se refiere porque David no llegó al extremo de idolatría. Eso fue. Por el cual Dios le llama recto. Pero pues en otras le dice, has pecado y la espada no se apartará y has cometido una maldad grande. Bueno, Dios con Natán el profeta lo aniquiló. Eres digno de muerte, le dijo. Ese era David. Pero su corazón era recto, ¿por qué? Porque no cayó en idolatría. En esa clase de sexo, pues. De atraer los poderes angélicos caídos para tener fortaleza. Para poder satisfacer a todas las mujeres que lo rodeaban. Y por eso es que Astarte, que es la primera diosa, que es la diosa del sexo, fue la primera que adoró. Y no vaya a creer usted que eso no existe. 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 Ese poder maligno existe. No lo practicamos nosotros a ese extremo, pero los famosas. Luego poner un ejemplo, Celia Cruz tenía más de 80 años, casi 90, y brincaba como una muchacha de 15. ¿De dónde cree que le venía ese poder maligno? Si esa mujer no se murió por vieja, se murió porque le tocaba. No, pero no se murió por vieja ni por débil. No, esa mujer se murió danzando, se murió bailando. Bueno, entonces, ¿quién la mantenía así? Los demonios. Entonces, su padre David era un hombre conforme al corazón de Dios, fracasó al cometer este mismo pecado, vil y horrible, que es lo que vemos en 2 de Samuel capítulo 11. El fracaso de Salomón esta tentación satánica fue mucho mayor que la de su padre. Por eso es que la tentación que cometió, el pecado que cometió Salomón era más grande que el pecado de su padre, porque su padre cayó con mujeres y todo, pero no cayó con mujeres que lo llevaron a adorar ídolos. De eso se salvó. Si no, queda también como un corazón maldito, pues un corazón maligno, porque Dios le dice a Salomón, eres malo, le dijo, tienes un corazón malo, porque David perdió un 40% de su reino,
Pero Salomón perdió el 90% del reino. Por culpa de él, los elegidos de Dios sufrieron división y confusión durante muchas generaciones hasta el día de hoy. A la postre ellos perdieron la tierra dada por Dios y fueron llevados cautivos a la tierra extranjeras, idólatras. La nación de Israel continuó sufriendo a causa del fracaso de David y de Salomón. Esto debe servirnos como una advertencia a todos. Gloria a Dios. Porque tenemos que tener un anhelo de vivir la palabra, de mantenernos en la palabra. Como decíamos, nosotros por gracia de Dios no tenemos el don de sabiduría, tenemos la vida. La vida. Un don es algo que Dios da directamente, pero la sabiduría es Cristo mismo en nosotros. Esa es la que se forja en nosotros. La sabiduría de Salomón no era una persona, era un hecho. No era una persona, era un hecho, un resultado de algo que Dios dijo. Te voy a hacer sabio y ya. Por eso su sabiduría nunca se profundizó, porque quedó nada más en su mente. Él tenía una mente sabia, pero no un espíritu sabio. La sabiduría la sabiduría de un don nunca baja, ni la fe de un don baja al espíritu, se mantiene fuera de uno. Entonces, según 1 Corintios, que leímos del capítulo 10, si usted ve ahí 4 veces va a encontrar la palabra todos, 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 en los primeros versículos. A todos Dios los capacitó para pasar el mar. Estamos en 1 Corintios capítulo 10. Todos pudieron pasar el mar, todos fueron bautizados por la nube y por el agua. O sea, el bautismo del Espíritu y el bautismo de las aguas. Lo pasó el pueblo de Dios. Todos. Todos siguieron a Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. No se agradó. ¿Por qué? Porque cometieron la misma idolatría. Ahora sabe usted por qué hicieron el becerro. ¿Cuál era el propósito de hacer el becerro? Como se vieron solos en un desierto, no habían leyes, porque Moisés todavía no había bajado con las tablas, no habían leyes, había libertad. Sí. Ellos pudieran darle rienda suelta a todos. Y como dicen que hay 7 mujeres para un hombre, pues ahí habían unas 50 por lo menos para cada hombre. ¿Por qué? Porque pues muchos de los varones murieron allá y más los que mató Dios en el camino. Así es que un montón de hombres. Pues imagínense con tanta, y luego en un desierto sin hacer nada más que estar ahí. No sembraban, no se bañaban porque no tenían necesidad de bañarse, porque dice que nunca se ensuciaban. No se quitaban la ropa porque nunca se les ensuciaba ni se les envejecía. Ni los zapatos se envejecían, ni el pie se les hinchaba. ¿No le gustaría una vida así, hermano? ¿Ah? Que usted pueda, no podría andar, no pagaría renta, no haría nada, nada haría. ¿Por qué? Porque ni se va a apestar. Al contrario, va a oler a flor de calabaza, flor de izote. Ellos vivieron felices, pues. Porque la nube estaba en el día y la columna de fuego en la noche. No tenían frío ni calor. Felices. Pues se entregaron al placer por eso y dijeron, Dios no nos va a hacer nada. No va a hacer nada. Nos acaba de sacar de Egipto. Mire qué gran milagro. Ahora nos necesita porque estamos acá. Obligado está a sostenernos. Y como Moisés no viene, dijeron, pues de seguro Dios lo mató allá arriba o se murió solo por viejo, porque Dios quiere que nosotros disfrutemos. Este mentiroso que nos dijo que nos iba a llevar a una tierra, pues no, pues entreguemos el manado, ahí va a estar.
Porque no faltaba, por 40 años el maná nunca faltó. Estuvo siempre ahí. Entonces ellos creyeron que Dios estaba obligado a sostener. Entonces hicieron el becerro con el propósito de elevar su placer y poder satisfacer a todas las que les rodeaban. Y cayeron en ese grave pecado. Y usted dirá, bueno, ¿habrá algo así? Peor, hermano. Y la palabra dice que va a ser en los últimos tiempos, que ya estamos, porque eso lo dice la palabra. Dice la palabra, y lo vamos a leer más adelante, dice que nosotros estamos ya cumpliendo el último tiempo. El último. Esto es un hecho de que si el Señor no viene antes y nos arrebata o nos quita la vida para que vayamos al paraíso de una vez, vamos a tener que vivir eso. Cuando digo vivirlo no me refiero de que, pero vamos a tener que verlo, pues, verlo. Entonces le vuelvo a repetir, si usted tiene hijos, le recomiendo que ame la palabra, porque es la única que le van a recordar. El Señor lo dijo, lo que te dije, te lo voy a recordar en el momento. Se refería allá después de que muramos o durmamos. Nos van a recordar todo y lo van a hacer realidad. Lo que aquí no logre el Señor hacer realidad, lo va a hacer allá, a favor de nuestras familias, para no caer, nuestros hijos vayan a caer en esa clase de miserias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero pues hay gente que no cree la palabra. Entonces, no seas idolatras como algunos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Se sentó quiere decir que estaban tranquilos, ellos tranquilos, sin problema. Decidieron sin esfuerzo. Todo estaba a la medida. El tiempo era favorable, sombra en el día, calorcito en la noche. Tenían comida y la roca que los seguía era la que les producía el agua. No envejecían, no se enfermaban, no lavaban ropa, no hacían nada más que divertirse. Es todo lo que hacían. Y entonces quisieron ir más lejos, dice el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. En un día. ¿Qué clase de fornicación sería esa? Para que Dios los haya matado. Bueno, normal. Ajá, pues sí. Entonces, murieron mordidos muchos por los serpientes, otros fueron exterminados. Y luego dice el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para que amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros somos los últimos. ¿Por qué quedó escrito? Porque se iba a repetir esto, ¿no? En los fines de los tiempos, en esto que estamos nosotros. Fines de los tiempos. Esto es el cumplimiento del tiempo. Así es que nosotros estamos en los últimos tiempos y esto se va a intensificar 7 veces. ¿Por qué se va a intensificar 7 veces la maldad? Porque el Espíritu se ha intensificado 7 veces en nosotros, la sabiduría se ha intensificado 7 veces. Cuando el Señor nos da Espíritu, sabiduría y revelación, es la intensificación de una vez por todas. Amén. El principio el Señor nos da sabiduría. En vida, pues, crecemos en la sabiduría. Pero cuando Él nos da Espíritu, sabiduría y revelación, nos lleva de una sola vez a la máxima sabiduría. Es acortarnos el camino. Es darnos un atajo. Esto es como le pasó a los magos. Que la multitud de magos que venían, dice la palabra, que venía de tierras lejanas y venían, dice, llegaron guiados por la estrella, pero luego el Señor los regresó por otro camino. Es un atajo. Ya no necesitaron la estrella, ya no necesitaron
caminar mucho. Regresaron en corto tiempo. ¿Dónde los llevaría? ¿Cómo los llevaría? Pues es un plan espiritual que Dios usó. Ellos cuando sintieron ya estaban en el otro lado. Gloria a Dios. Así es que el espíritu de sabiduría y de revelación es para eso. Para moverlo, movilizarlo, para que la palabra sea revelada rápidamente, porque estamos en los fines. Este es el tiempo ya el mejor tiempo en el cual usted nació. Ha crecido y todo lo que le ha pasado lo trajo hasta aquí. Ahora estamos aquí. Y muchos de los que nos oyen han llegado al tiempo. Exacto. Ahora el Señor nos está mostrando porque el tiempo se acerca. Y si no, usted lo verá. En poco tiempo. Eso no tarda. Gloria a Dios. A tal grado que cuando usted se esté muriendo, ¿sí?, lo que más le va a preocupar no es su muerte ni su enfermedad, si se enferma antes de morir. Lo que le va a preocupar es cuando vea alrededor de usted a los que se quedan. Eso. Ahora, si somos un Jacob que alcanzó la madurez a plenitud, entonces los vamos a bendecir a la hora de la muerte. Bendecirlos. Para que Dios haga algo por ellos. Gloria al Señor. Entonces, en los últimos tiempos, todo lo que comamos se van a originar en los demonios. Todo lo que comamos. Porque la idolatría va a crecer, el Vaticano, a través del falso profeta, va a crecer la idolatría, va a crecer los avistamientos. Inclusive seres de otros mundos van a ser avistados, van a volver las mismas glorias malignas de Egipto y de los tiempos de Faraón y los tiempos de José y los tiempos de Nabucodonosor. Todo eso regresará. No dice la palabra que el anticristo va a levantar una estatua, pues. Sí, todo eso se va a mover. Toda esa gran idolatría. Y todo lo que se coma en esos tiempos va a ser comida de demonios. Por ejemplo, cuando nosotros comemos en los tiempos de Navidad, por causa de la gran misericordia del Señor, el Señor nos bendice, pero en sí esa comida es ofrecida a demonios, como el día de San Valentín, el día de Halloween, el día todo eso que se celebra. Todo lo que se come o se hace para esa clase de fiesta es entregada a demonios. Dice la palabra, usted lo puede leer aquí, en tiempos de fiestas. Entonces, Satanás cambiará, decíamos, la dieta del hombre para contaminar al hombre, hará que los alimentos sean ofrecidos abundantemente a la idolatría. El Vaticano va a traer todo eso, por falso profeta va a traer todo eso. Sean ofrecidos a demonios o sea a ídolos. Nosotros celebramos Navidad. No, yo no la celebro, no pongo arbolito. Pero de todas maneras vamos a visitar a la abuelita, a comer los, sí, a comer los cabros. No olvides, hermano. Y inclusive la cocinamos. Sí, sí, sí. Y hacemos lo mismo que se hacía allá. Lo mismo. Sí, y todo es ofrecido a demonios. Que no vaya a decir que Natividad era un santo del Señor, un demonio. Entonces, según lo que Pablo explica aquí, esto nos muestra que el comer hace que el que come sea uno con lo que come. Si uno come comida de demonios, pues se hace uno con los demonios. Participar de lo sacrificado a los ídolos produce lo mismo e identifica a los que participan con lo que comen con los demonios, que está detrás de tales sacrificios o tales fiestas, ya que en los últimos tiempos las fiestas ofrecidas a ídolos o a dioses o a santos serán abundantes y tomarán fuerza durante esas fiestas. Todo lo que se coma será ofrecido a los demonios. ¿Para qué? Para atraer a los ángeles caídos, conjurarlos, pues, atraerlos. Por eso la idolatría tiene que crecer, para que esos seres puedan venir, porque ahorita Dios los detiene. Los detiene porque la gente no los invoca como lo debe de invocar, pero va a llegar el momento que van a ser invocados y a tal grado que van a descender y entonces van a contaminar a la humanidad, como nunca. Y por eso usted va a ver en esos tiempos una vida, poder sexual inimaginable. Gloria a Dios. Inimaginable. Que no quiero hablar mucho de lo que sabemos, pero lo que sí le puedo decir es que Dios tenga misericordia de nuestros hijos.
y de nosotros. Ah, dirá usted, para ese día voy a estar viejito. No, olvídese de eso, hermano. Olvídese. Si la palabra dice que Abraham venía de una tierra de idolatría y traía la secuencia en su corazón. Y que no pudo con Sara, pero nada más se murió Sara, dice, consiguió una joven y le engendró 6 hijos, dice. Abraham el viejito. ¿Qué haría? Solo Dios sabe lo que hizo. Así que aquí no, ahí viene el dicho que dice, es que para el amor no hay edades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ahora se inventaron eso de la pastilla esa, pero mata al viejito. Se la toma y muchos han quedado en el acto muerto. No, esa clase de demonios, no. Esa clase de espíritus, no. Porque usted sabe que por el placer el hombre hace lo que sea. El hombre no puede vivir sin placer. Bueno, el hombre, aunque no ame, no, dice así, si yo no tengo el don de continencia, dice, entonces, el problema es que cuando sucedan esas cosas, la mujer no será suficiente para nada. A menos que nos mantengamos. No es la mujer, ahorita la mujer, dice Pablo, el apóstol Pablo dice, mantente conyugalmente con tu mujer para que no te sientes Satanás. Pero va a llegar el tiempo que la mujer no hará nada. Nada de eso. Cuando se mueva todo ese poder. Cuando ya no lo puedan detener los gobiernos, como ha sucedido en Francia, por ejemplo. Francia ya no pueden detener eso. Francia hay una gran libertad, Inglaterra igual, una gran libertad porque ya no lo pueden detener. Todo eso. Son imperios. Entonces, como Francia, Inglaterra, España, son imperios. Entonces, todo lo que ahí sucede se va a todo el mundo, porque son imperios diabólicos. Entonces, eso no lo va a poder tener la mujer. Eso solo va a tener un don especial, una gracia especial. Lo va a tener. No se trata, no, que yo tengo que satisfacer a mi marido porque si no va a buscarse otra. Eso ahorita funciona, pero no en ese tiempo. No va a funcionar ahí. Eso será diabólico, totalmente. Ahí donde la palabra enseña de que solamente el Señor, que lo que es imposible para los hombres, solo para el Señor es posible. Entonces esta clase de idolatría es abominable, aborrecible para Dios. Los creyentes quienes adoran a Dios no deben identificarse con los demonios ni entrar en comunión con ellos, los cuales resulta de comer lo que son sacrificados a los ídolos, a base de la comida, porque es lo que hizo Israel en el desierto. Empezaron a comer, empezaron a adorar al becerro, empezaron a invocar a los ángeles caídos, empezaron a hacer grandes orgías y comenzaron a cometer pecados inimaginables, a tal grado que por eso que usted entiende que Moisés agarró las tablas y las quebró, porque ni la ley podía cambiarlos. Ni la ley, ni matando a 23,000, ni matando a esto, tenía que exterminarlos a todos. Llegó un día que Dios dijo, los voy a matar a todos, dijo, porque ya no los podía detener. Dice la Biblia que se desenfrenaron, dice. No hubo forma de detenerlos. Entonces va a llegar un tiempo que la ley no va a detener a nadie, ni siquiera la gracia. Lo único que lo puede detener a uno en el último tiempo es la palabra de justicia dada por la misericordia y por la piedad. Fuera de eso, la gracia no será suficiente, porque el brazo de la misericordia es más largo que el brazo de la gracia. Tiene que ser un brazo más fuerte. Y el brazo de la piedad es más grande y más largo todavía que el brazo de la misericordia. No piense que eso va a ser fácil. De ninguna manera. Porque si no los invocamos nosotros, los van a invocar otros. Y de todas maneras el ambiente se va a mover.
Dígame usted, ¿qué no ve usted en el celular que no exista? Lo que quiera. Y los niños los tienen. Todo el mundo los tiene. Se quedan en sus cuartos con ellos. ¿Qué cree usted que ven? Muchas cosas. Gloria a Dios. Y uno paga hasta más de $100 para contaminarlos. Cura al Señor. Y luego los aconseja a uno, los quiere corregir. ¿Cómo? Pues si ya están infectados. Ya está el virus adentro. ¿Cómo? Cuando usted le daba, cuando nos dio el, ¿cómo se llama ese que andaba dando esa plaga? El COVID. Antes de que nos dieran el COVID decían, cuídese, haga esto y lo otro. Una vez que le daban a uno, le decían, váyase para su casa, métase al cuarto y no salga. Porque ya qué iba a hacer. No hay medicina. Si se pone grave, véngase al hospital. Allá se moría. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, una vez que le da ese virus a uno, ese virus de esta clase de pecado, ya no hay forma de detenerlo. ¿Qué lo detiene? Nada más la misericordia y la piedad, que viene a través de la palabra de justicia en el ministerio celestial. De la mayoría, dice la palabra, Dios no se agradó y los mató. Solo se quedó 2. ¿Puede creer usted? 2 de 2 millones, 1 millón de cada millón. 1 de cada millón. Todos los que entraron a Canaán fueron los que nacieron en el desierto. De los que nacieron allá, hasta María se murió, Moisés se murió, Aarón se murió, todos se murieron. Solo quedó Josué y Caleb, fueron los únicos. Los 2 que traían la vara que fueron, no, las que fueron allá a Canaán, la que traían, sí, que dice que traían una vara, uno en una punta y el otro en otra punta, y traían las granadas y uvas. Solo ellos, que es la piedad y la misericordia. Fuera de eso, nada puede librarlo a uno, hermanos. Por eso hay que desprenderse de todo en estos tiempos. No hacer pacto con nadie más que con el Señor. Mantenerse en el ambiente de su gloria. Gloria a Dios. Haciéndose uno con Cristo, para no hacernos unos con los demonios. Por eso dice el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Puede creer usted que la palabra dice que uno puede beber la copa de los demonios? ¿Cómo? Que alguien sea capaz de comer la copa de los demonios, sí. Por lo que se está moviendo y por lo que se va a mover. Somos capaces. Porque beber la copa del Señor es participar de la mesa del Señor, identificarnos con el Señor. Beber la copa de los demonios es participar de la mesa de los demonios, hacernos unos con los demonios, según el versículo 22. Ahí lo dice. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Al caso somos más fuertes que Él? Como para decir, yo voy a vencer, yo soy fuerte. ¿Al caso somos más fuertes para el Señor para prescindir de lo que nos está diciendo y pensar que con nuestra voluntad podamos vencer todo eso? De ninguna manera, hermano. Si nuestros propios hijos nos arrastran, hacen lo que quieren y no los controlamos. ¿Ah? Terminamos haciendo lo que hace la mujer o lo que hace el marido. Terminamos haciendo lo que hacen los demás. ¿Cómo vamos a vencer esta clase de demonios? Esta mesa que nos van a poner exquisita para que la podamos beber y comer y beber. Va a ser una alimentación, va a ser un placer, banquetes espirituales de maldad que el diablo va a traer, que la mayoría va a caer, así dice la palabra, la mayoría, solo el grupo pequeño, el selecto. Recuerdo cuando el Señor me dijo a mí, está la multitud, está el remanente y el remanente del remanente. Como hizo, despidió a unos, Gedeón, luego se quedó un grupo y luego del grupo quedó 300. El remanente del remanente. Son muy pocos los que van a pelear contra eso. Son los que amaron la palabra. Se comprometieron con ella y no pactaron con nada ni con nadie más que con la palabra. Se volvieron inconmovibles.
Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor es celoso, dice. Y todo eso es abominable para el Señor. Entonces, según el versículo 25, gloria a Dios, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin averiguación o por motivo de conciencia, dijo el apóstol Pablo. Entonces, en los tiempos de los apóstoles, normalmente, solo parte de lo sacrificado a los ídolos era consumido y el resto era dado a los sacerdotes y a los pobres, o se vendía de nuevamente en el mercado. Entonces ponían la comida en los mercados ofrecidos a demonios. Usted no sabe cuánta comida uno se come ofrecida a demonios. Uno dice, yo soy tan maduro, y aquí uno entra a los bufetes, y ahí está la gran imagen diabólica. Te reprendo, y dice, bueno, pero ahí va. Como que solo eso existiera. Vaya. Y si eso, esa poca comida que no tiene el placer que va a tener esta clase de alimentación, nos seduce y nos creemos maduros. Por eso dice aquí, ¿al caso te crees más fuerte que Dios? Como para decir, yo soy bien maduro. Como aquellos que estaban, unos ministros de mucho dinero. Me contaba mi hermano, llegaron a un restaurante de lujo. La mesera era miembro de uno de ellos, y ahí estaban todos los ministros. Y pidieron una botella de vino, de carísimo, pues. La muchacha no lo quería traer porque creían que estaban bromeando. Y el ministro de ella se enfureció tanto que le dijo, no estoy bromeando, le dijo, tráemelo. ¿Por qué? Porque él era maduro. Por eso él podía emborracharse. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién es más maduro que Dios? No dice allí, pues. Al caso dice, ¿tú te crees más fuerte que Dios? ¿No dice el versículo 22? ¿Cómo dice sobre ahí? Capítulo 10, 1 Corintios, versículo 22. ¿Provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Como para no depender de su misericordia. Como para decir, como me decía un hermano, yo puedo pasar enfrente de las cantinas y ya no siento nada. Y pues al principio no, pero después que pasó varias veces, terminó adentro. Pues sí. Uno puede decir muchas cosas, porque esto no depende uno, ni de su fuerza, ni de su nada, depende de la pura misericordia de Dios, de la pura capacidad del Señor. No depende de nada más que de Él. Por eso al final vamos a terminar nada más con el Señor, sin relación con nada ni con nadie, solo con el Señor. En los últimos tiempos vamos a terminar. Ya nada nos va. Entonces sí vamos a llegar a ese tiempo donde dice, el que tenga mujer haga como que no tiene, el que tiene posesiones como el que no tiene. Va a llegar el tiempo que eso va a suceder. Va a llegar. Porque va a comprometerse uno con el Señor, si no, no sale de eso, hermano. No sale de eso. Y el tiempo se está acabando, estamos en los últimos días. No vaya a pensar usted que ahora uno hace un montón de cosas y para arreglar la situación de uno, con los hijos, con la familia, con los padres, quiere arreglar todo. En ese momento a usted ya no le va a importar nada más que su Señor, porque la vida va en eso. Entonces, hermano, no se preocupe, conéctese con el Señor y que el Señor se encargue de todo. Gloria a Dios. Como dice, para ir ya finalizando, bueno, no, que finalizando, pues no. Ay, Dios nos guarde. Gloria a Dios. Pero quiero mencionar algo intermedio del tema, porque nos atañe, como dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 59. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 59. Estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, permanezcan cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que os proteja la causa de su siervo y dé a su pueblo Israel según la necesidad de cada día. Dice lo que dice.
la palabra. Precioso versículo. Lo repetimos. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, permanezcan cerca de Jehová nuestro Dios día y noche. Se refiere después de que Él muera. Día y noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Entonces, nuestras oraciones no simplemente nos vamos, pero nuestras oraciones que no fueron contestadas quedarán todavía vigentes. Se van a cumplir aún después de muertos, si sabemos orar. Porque la bendición de Jacob se sigue cumpliendo y él ya se murió. Y la bendición de Moisés y la bendición de Isaías. Y si usted se muere, sigue vigente. Bueno, si no se va al Seol, no, pero si se va al paraíso, sigue vigente. Porque usted todavía va a continuar peleando por la causa. Porque usted es un siervo del Señor. Entonces, que Dios ampare la causa de su pueblo significa que Él juzga con equidad, respeto a la situación de ellos. A lo largo de los siglos Dios ha amparado la causa de su pueblo Israel. Cuando ellos pecaron contra Dios, los corrigió, los disciplinó mediante las potencias del mundo gentil, entre ellas el imperio babilónico, el persa, el griego y el romano. Pero en cuanto a estas naciones que se excedieron en lidiar con Israel, Dios amparó la causa de Israel castigando a quienes los maltrataban. En pocas palabras, la palabra quiere decir que Dios, siempre que Israel pecaba y ellos no se podían arrepentir porque estaban en una tierra donde no se pueden arrepentir, porque se refiere de que como el pecado es tan absorbente y como el pueblo de Israel en el desierto, que ellos ya no se pudieron detener, se desenfrenaron. Entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? La causa que Dios, del clamor de Moisés, del clamor de Abraham, hizo que esa palabra que estos hombres dijeron cuando oraban al Señor, hizo que este pueblo fuera tratado severamente para que el perdón les fuera dado a través de la cruz. Ya no fuera un perdón dado a través de lo que ellos, porque ya no podían arrepentirse, porque se habían desenfrenado. Israel en Babilonia se desenfrenó. No había forma de detenerlos. Entonces, ¿cómo se le puede dar un perdón a una persona que está, ¿cómo se llama?, desbocada? ¿Cómo puede darle perdón a Dios a sus hijos que no quieren arrepentirse? ¿Ah? ¿Cómo se puede dar el perdón? Tiene que ser a través de la causa, de las oraciones que usted hizo y se quedaron. Entonces Dios usa la cruz para que ellos sean perdonados y sean llevados al paraíso, como fue hecho por Lázaro. Que Lázaro nunca pidió perdón, pero Dios lo perdonó por causa de la cruz, del sufrimiento que pasó y llegó al paraíso. El ladrón en la cruz, ¿cuándo pidió perdón? Ni siquiera en la cruz pidió perdón. Pero ¿por qué terminó en el paraíso? Por la cruz. Le dieron el perdón a través de la cruz. Así es que usted, si al caso a usted le cuesta pedir perdón, no se preocupe, la cruz se va a encargar de dársela. El sufrimiento se va a encargar. Entonces, Dios usó a los persas, a los griegos, Dios usó a todos, a los romanos para tratar a Israel. Dios los usó. Pero cuando se excedían en el trato, que Dios les decía, hagan el gesto, pero no hagan más allá de esto. Como el caso de Satanás, que Dios le decía al diablo, trátalo hasta esta medida, pero no vayas más allá de eso. Y si el diablo iba más allá de eso, era castigado. Por eso al diablo no le conviene tratar a una persona más allá de los límites, porque es castigado severamente, igualmente los demonios. Por eso a los demonios les cuesta tratar a un siervo ungido por la palabra, le cuesta tratarlo. ¿Por qué? Porque son castigados severamente, así como eran castigados estos 4 imperios cuando se pasaban del tiempo, del límite de lo que habían de hacer de sufrir a Israel. Se excedían, entonces Dios los castigaba. Cuando lo castigaban normalmente, como Dios les había dicho, Dios no hacía nada contra estas naciones. Pero cuando se excedían y castigaban a Israel más allá de lo que Dios había permitido, entonces los castigaba severamente. Entonces, como nosotros, ¿verdad? Los hombres los disciplinan, dice que estuvimos en una congregación donde nos disciplinaba, pero ¿hasta cuándo termina eso? Si ya se pasaron del tiempo, entonces se vuelve un castigo.
Porque dijeron, no vamos a hablar por cierto tiempo. Está bien, no hablaron por cierto tiempo, pero se pasó el tiempo. No vamos a perdonarlos por cierto tiempo. Bueno, pero se pasó el tiempo. Entonces ahora se les vierte en castigo. Y ahí es donde empieza uno a perder hermanos, empieza uno a tener problemas graves en la familia, empieza uno a tener problemas graves. Y aquello se va, y ya después ya no se puede ni predicar, porque lo que se predica ya no tiene base, porque ahora ya lo puede uno decirle a los miembros, somos bendecidos, hermano, estamos aquí unidos, hermano, hemos crecido, hemos desarrollado, mire, aquel hombre que nos pastoreaba ya nos causó daño, ahora Dios ha hecho una gran cosa, pero cuando no sucede eso, cuando los problemas se agudizaron y los conflictos se aumentaron, eso quiere decir que la causa de aquel siervo Dios la bendijo y Dios lo reivindicó. ¿Por qué? Porque al querer tratar a una persona más allá del límite, Dios castiga severamente a alguien. Así que nosotros debemos entender, puede que usted se enoje 2, 3 días o quizás un mes, pero no puede pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, y bravo, resentido y amargado, puede pasar así. Entonces se le vierte, se le regresa una medida y una medida más, dice la palabra. Uno no puede hacer eso. Porque bien es cierto que uno ofenda a una persona y dura algo el enojo, no el resentimiento, porque eso no se acaba, pero el enojo. Pero luego que uno vive enojado, hermano, y te perdono, pero no olvido, entonces vuelve un castigo severo con eso. Y es por eso que uno está en problemas hasta el día de hoy. ¿O no? Entonces, los excesos son los que Dios castiga. Un castigo, si Dios nos castiga, nos da una medida hasta cierto tiempo. Dice que Él en cada castigo o en cada prueba, Dios da, dice, la salida. Pero los hombres nos disciplinan y ¿dónde está la salida? Parece que la salida se vuelve como un túnel, como el túnel de la muerte que nunca termina, hermano. Cada día más oscuro. Tiene que haber un límite. Siempre tiene que haber un límite en lo que hacemos. Claro, no lo necesitamos. Yo no necesito que alguien venga y me perdone. Yo no necesito eso. Ni necesito que alguien me hable. Yo necesito que la gente esté alegre conmigo. No me desvivo por eso. Yo no dependo de eso. Puede enojarse quien quiera y estar enojado, amargarse, lo que quiera. Puede rabiar lo que quiera. Eso a mí no me quita el sueño. Por la palabra, porque tengo la palabra. Solo doy la palabra. Y es lo único que me importa, dar la palabra. Fuera de ahí, no me preocupo por nada. Ni por los hijos, ni por nada, ni por lo que me ha pasado. Si un día lloré, ya no me acuerdo. Uno no puede vivir así. Porque uno está comprometido con el Señor. De otra manera, ¿cómo nos va a revelar el Señor? La palabra drástica que ha quedado para los últimos tiempos, la palabra más fuerte, la palabra de peso ha quedado para los últimos tiempos. Si usted quiere vivir, le tiene que vivir solo del Señor, agarrarse solamente del Señor, como lo hicieron estos grandes varones. ¿Ah? Se agarraron del Señor porque sabían que el tiempo es corto, hermano. Si usted ya tiene 50 años, ¿qué le queda? Después de 50, a los 60 es un suspiro. A los 80, Está como el imán atraído. olvídese, hermano. Siente usted, ya está en los 80. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cada dormida le hacen un llamado. Más que uno es burro. Gloria a Dios. O sea que el tiempo es corto. Así es. No se puede comprometer uno con nada ni con nadie. El tiempo es corto. Entonces, para finalizar, y lo vamos a dejar acá, por causa de David, Salomón y otros reyes, Dios los castigó a su pueblo Israel. Pero todos los que excedieron el trato con Israel, Dios los castigó severamente. Según lo dice Números capítulo 14, versículo 19 al 24. Dios perdonó al pueblo en conformidad con la oración de Moisés. No obstante, la incredulidad del pueblo les acarreó ciertas consecuencias negativas, versículo 21 y 38. Dios perdonó a los israelitas que habían pecado, pero aún así los castigó. Esto nos muestra que el perdón que Dios manifiesta es a través de diversas maneras. Una de ellas es el perdón otorgado por medio del castigo. Ese es el más especial.
Yo antes decía, porque mis hijos no se arrepienten, que no se convierten, que no. Y uno se quejaba de esas cosas. No, pero hay otro perdón. El perdón del castigo. Si su marido no se quiere arreglar, si su mujer no se quiere arreglar, no se preocupe. Castigo. El perdón del castigo nos arregla. Y ese es más profundo, porque ese es la que penetra hasta las entrañas del alma. Gloria a Dios. Y me dicen a mí que tengo que pedir perdón. Sí, hermano, si el perdón más profundo que a mí me ha llegado es a través de la cruz, no a través de lo que pido, sino a través de la misma cruz. Yo me hago enemigos de las personas de la noche a la mañana. Conmigo está resentido una cantidad de gente que no se puede imaginar, hermano. Resentidos. ¿No? Cantidad de gente. Están resentidos conmigo. Puede. Si ustedes fueran allá con ciertas personas y les dijeran, hermano, queremos convivir con... Sí, dice, pero menos él. Como que no fuera el diablo. Menos uno. Y ya todos. Menos uno. ¿Ah? Por eso es que uno, digamos, si la hermana y él vinieran conmigo y dicen, no, que yo tengo problemas y todo, al final ellos terminan contentos, en la cama ahí, en luna de miel, y con uno terminan enojados. ¿Puede creer eso? Como que yo es el que duermo ahí. Solo por andarse metido. Por metido, por meterse, pero lo meten. Y uno es el que termina crucificado. Eso es así. Por eso yo solamente ayudo a ciertas personas. Personas de peso. Ahí sí me meto de cabeza. Y no me importa lo que pase. Con ciertas personas de peso. Fuera de ahí, hermano, puede venir el que le dé la gana. Y al fin se lo buscó. Porque he querido ayudar a tanta gente. Y dígame, no todos, pues. Que mi marido no se quiere convertir, allá iba yo a ayudarlo. ¿Y qué pasó? El gran problema. Hasta hoy están todos enojados conmigo. Porque quise resolverles el problema a todos. Porque me pasaba la de Job. Yo leproso y queriéndole curar la lepra a todos. Y al final, ¿cómo terminó Job? Atacado por sus buenos amigos. Sí, eso se pasa así. Es parte de lo que usted, por la palabra. Entonces usted ya sabe eso. Ya sabe que eso va a suceder. Así que uno no puede agradar a nadie. Ni a nada. Nadie. Vamos a comprometerse con el Señor nada más. Sí. Porque uno quisiera decirles, mire, yo soy así. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo va a cambiar usted a mí? Pero la cruz ahí está. Eso no se aparta. La espada está metida. ¿Ah? Soy así, pero ofendo, sí. Pero la espada no me la quito. Eso está ahí. Y parece que está como Pedro afilando la espada para un día cortarle la cabeza a Judas. Ahí está. Y el Señor, en vez de detener la espada, parece que aumenta. Y pruebas y luchas. Gloria al Señor. Y uno que tiene que hacer, darle gracias al Señor por la palabra. Pero unas cosas sí le puedo decir, hermano. Usted verá mi final. Usted lo verá. Y va a ver el final de la mayoría. Allá nos vemos después de la muerte. Y vamos a ver a dónde terminamos. Porque Dios quiere darle a usted una muerte gloriosa. Hermano, que usted pueda estar en el paraíso y intercediendo por sus hijos. No en el Seol y que nadie le escuche. Esta palabra es la que le está preparando el camino. Es el compromiso de Dios con usted. Es un pacto divino con usted. Es algo que Dios está haciendo. Hermano, esto no es una palabra que viene de estar a la orilla de la playa. Esto es algo que viene de un sufrimiento, de pérdida. ¿Ah? No vaya a creer usted que esto viene No, hermano, esto viene de mucho pleito. Oh, sí, de perder muchas cosas, de ser odiado a muerte.
Pero gracias al Señor, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y que la sangre de Cristo nos cubra a todos y nos ayude.